poder buscarte y encontrarte, Señor. Te amamos y anhelamos estar siempre en tu presencia, Señor. ¿Puedes tomar tu lugar? Te voy a pedir que inclines tu rostro para que me acompañes a hacer una oración. Señor, te damos gracias nuevamente, Padre. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Y te pedimos que seas tú quien nos hable, nos convenza, abra nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir esta palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, y que en el nombre de Jesucristo, toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra de bendición, sea palabra de edificación, sea palabra de gracia, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues a las personas que están aquí, bienvenidas nuevamente. Y a los que nos ven por internet, pues ya saben que nos gusta que nos sigan en las redes, pero nos gustaría más verlos aquí. Así que dense la oportunidad de buscar del Señor y en verdad créanme que no se van a arrepentir. No hay nada más hermoso que buscar al Señor, pero todavía lo increíble es que tenemos la seguridad de que Él se va a dejar encontrar por nosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. El tema de hoy se llama invertir en el reino. Y no se asusten, no vamos a hablar de dinero. No vamos a hablar de dinero porque hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Mateo 6, del 19 al 21. Me dicen cuando lo tengan, por favor. ¿Listo? Mateo 6, del 19 al 21. Muy bien, aquí el Señor está hablando y dice de esta manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En esta vida o en este mundo, la vida misma nos invita todo el tiempo a estar invirtiendo en cosas materiales, en cosas que podemos ver, tocar, cosas tangibles, cosas que nos prometen vamos a disfrutar durante mucho tiempo. Si te quieren vender una casa, bueno, te venden que es una casa muy bien construida, que va a durar muchos años, que vas a ser feliz con tu familia en esa casa, porque así te vende la publicidad. La publicidad también te dice que si compras el último auto, y sobre todo ahorita que están de moda los eléctricos, si compras ese auto, vas a ser el conductor más feliz de toda la ciudad. También nos dicen que si invertimos en tal o cual negocio, vamos a ser prósperos. En fin, el mundo nos vende una situación de estatus que se basa principalmente en las cosas materiales. Y muchos de nosotros, durante mucho tiempo, espero que ya no, fuimos cayendo en esta vorágine de publicidad con la que nos bombardeaba el mundo o nos bombardea. Y muchas veces caímos en eso y nos fuimos a comprar el auto, los que pueden comprar el auto, por supuesto, un teléfono. Ahorita, si traes el último modelo de la manzanita, pues eres el más feliz de toda la ciudad, ¿verdad? Y todo el mundo lo quiere. Y apenas el año pasado salió uno, pero ya este año salió otro. Y el próximo año sale otro. Y se trata de que nunca vamos a alcanzar esa satisfacción porque cada vez nos ponen, como dicen, la vara más alta.
Cada vez está más alto alcanzarlo y cada vez son más caras las cosas y a muchos de nosotros nos cuesta trabajo. Y hay gente que en verdad está clavada en esa situación y toda su vida está pensando en cómo le va a hacer para adquirir tal o cual cosa que le está prometiendo esa felicidad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿en qué estamos invirtiendo nosotros? ¿Estamos invirtiendo en el mundo? ¿Estamos invirtiendo en el reino? Son dos cosas muy diferentes. Porque invertir en el mundo, como ya les dije, se refiere y se limita a las cuestiones materiales, a los sentimientos, a sentirse pleno con lo que tienes. Pero invertir en el reino, eso es otra cosa. Invertir en el reino es la mejor inversión que podemos hacer nosotros, porque además esa inversión no está ni en la bolsa de valores, no está en algo que podamos tocar, sino que el reino de Dios es invertir en el reino de lo inamovible y de lo eterno. La pregunta siguiente sería, ¿qué significa invertir en el reino? Porque pudiera sonar incluso muy tentador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ok, entonces, si esta inversión es mejor que la del mundo, ¿cómo hago para invertir en ese reino, verdad? ¿Qué es el reino? La palabra nos dice que cuando Jesús anduvo en el mundo, Él les decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Es decir, Jesucristo estaba diciendo que Él es el reino de Dios. Es decir, el reino celestial descendió a la tierra en la persona de Jesús. Y nosotros ahora tenemos acceso a ese reino, y es al reino en donde nosotros deberíamos estar pensando todo el tiempo en invertir. ¿Y cómo se invierte aquí? Bueno, pues aquí no se trata de dar dinero, aquí no se trata de cosas materiales, no se trata de lo que tú puedas aportar en lo material, no se trata de lo que tú traigas en tu bolsillo o de que si ganas más o menos que las demás personas. No se trata de eso, porque aquí ni el más rico es el que más invierte, ni el más pobre está exento de poder invertir en ese reino. Porque no se trata de dinero, no se trata de cosas materiales. ¿De qué se trata entonces? Bueno, pues se trata de que nosotros tenemos que invertir en una inversión, valga la redundancia, que trascienda más allá de nosotros. ¿Sí? Que dure y perdure mucho más allá de lo que nosotros podemos y vamos a estar en este mundo. ¿Y qué se invierte ahí? ¿Qué se invierte en el reino? Bueno, pues el Señor nos dio muchos ejemplos de esto. ¿Recuerdan el pasaje de Marcos 12, versículos 41 al 44? Vamos a buscarlo, por favor. Marcos 12. Versículos del 41 al 44. Todos conocemos esta historia. Es la historia de la ofrenda de la viuda. Lo vamos a leer para estar bien situados en esto. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto es de llamar la atención porque mientras la gente rica, dice aquí,
depositaba mucho dinero en el arca, Jesús puso atención en esa mujer. Y esa mujer dio 2 moneditas muy pequeñas, 2 blancas, dice la palabra, que podríamos compararlas quizás con la moneda de 50 centavos que conocemos. 2 moneditas pequeñitas. Fue y las depositó en el arca, pero fue tan impresionante esto que Jesús llamó a sus discípulos para decirles: miren, vengan, dense cuenta, esta mujer acaba de dar más de lo que dieron todos los demás que quizás llenaron el arca de dinero y con su ofrenda monetaria. Pero esta mujer con 2 moneditas dio más. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ella dio todo lo que tenía para vivir. Es decir, no es la cantidad en cuanto tú estás ofrendando para la obra, no se trata de la cantidad que des, sino del corazón con que tú estás dando aquello. Y Jesús iba más allá todavía, porque dice, era todo lo que tenía para comer. ¿Qué significa esto? Que esa viuda puso en primerísimo lugar al Señor, antes incluso de asegurar su propio alimento, su alimento físico, por supuesto. ¿Por qué? Porque, mi hermano, cuando nosotros damos para la obra, y no estoy hablando únicamente de lo material, tenemos que dar lo mejor y hasta lo último que tenemos. Y si no hablamos de lo material, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de muchas cosas que nosotros podemos dar y de lo que nosotros podemos invertir en el reino. Y es más agradable para Dios que tú inviertas tus capacidades y tu tiempo en el reino a que vengas y deposites dinero en el arca o en el alfolí. Más importante, Dios aprecia más eso porque en ese momento tú le estás entregando tu corazón, lo que tienes tú, algo que no vas a poder recuperar nunca. Y fíjate bien en esto, el dinero a veces traemos, a veces no. Habrá ocasiones en que tengas suficientes recursos y otras en que no los tengas, pero finalmente hoy puedes no traer dinero en la bolsa y mañana sí. Pero el tiempo que tú entregas al Señor es un tiempo que ya no lo puedes recuperar. Ese ya lo diste y ese tiempo se fue. Entonces, para el Señor es más importante que tú le des ese tipo de cosas a que traigas mucho dinero quizás al alfolí. Hay otro versículo que también habla de alguien que da, y esto es en Juan 6, del 9 al 13. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 9 al 13. En este capítulo es donde nos narra la palabra cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Y cuando terminó de hablar él, los discípulos le dijeron: Señor, es mucha gente y no han comido. ¿Qué vamos a hacer? Es una gran multitud. ¿De dónde compraremos pan para todos estos? Inmediatamente Felipe pensó en la situación económica. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero dice entonces en el versículo 9, dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Permíteme un segundo. Sí, bueno, ok. ¿A qué se refiere este versículo o este capítulo?
Este muchacho era un muchacho como cualquiera de los que tú te puedes imaginar, que traía en una cesta pequeña esos panes y esos peces. Pero cuando Jesús se los pidió, Él no los rehusó, Él los dio. Era todo lo que traía. Era quizás lo que había sacado para comer él y su familia, no lo sabemos, porque no dice de esto. Simplemente dice que ahí estaba un muchacho con esos peces y esos panes. Él los dio, los sembró en el reino y Jesús se encargó de multiplicarlos para que alcanzaran no únicamente para sus discípulos y para ellos, sino para más de 5,000 personas. Y dice aquí 5,000 varones, es decir, aquí no están contando ni las mujeres ni los niños. Seguramente eran más de 15,000 personas las que pudieron comer con esos peces y esos panes. ¿A qué vamos con esto? Lo que tú siembras en el reino de los cielos, siempre Jesús se encarga de multiplicarlo. No importa qué tan poco sea. Quizás a ti te parezca muchas veces que lo que estás aportando es poco. Quizás te parezca que no tienes los talentos necesarios ni abundantes que tienen otras personas, que solamente eres servicial, por decirlo de alguna manera. Pues ese servicio, mi hermano, Dios se encarga de multiplicarlo. Dios se encarga de que lo poquito que tú puedes dar se multiplique para llegar a muchísimas personas. Y esto lo podemos ver en las personas, por ejemplo, los que tienen el don del evangelismo. Quizás no sean los más vistos en una congregación. Quizás no sean los que todo el mundo conoce, los que están al frente o los que de alguna manera son visibles dentro de una congregación. Generalmente los evangelistas son personas con un perfil, digamos, más bajo y que pasan de alguna manera quizás desapercibidos entre el resto de la gente. Y la gente los recibe, los escucha, pero esa pequeña semilla que ellos siembran se convierte en multitudes de almas convertidas al Señor. Y cuando esto sucede, mi hermano, tú te puedes dar cuenta que con esa pequeña, por llamarla de alguna manera, aportación, Dios hace grandes cosas. Dios levanta pueblos completos, ciudades completas, países completos. Se convierte muchísima gente y reciben al Señor como su único Señor y Salvador. Y pareciera, porque así parece muchas veces, que esas personas que andan en la calle evangelizando, pues como que a veces parece que no hicieran gran cosa, pero están sembrando la preciosa semilla de la palabra de Dios. Y dice la palabra también que Dios no es ingrato para olvidar la obra que hacemos a favor de sus santos. Dios siempre multiplica y además recompensa a quien invierte en el reino de Dios. ¿Y cómo podemos entonces nosotros invertir? Bueno, yo no tengo el don de evangelismo, quizás, yo no tengo dinero, yo no tengo nada que dar, quizás podemos pensar, pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando tú das tu tiempo, cuando tú das lo mejor de tu persona, cuando tú pones en obra esas habilidades que quizás Dios ha puesto en tus manos, estás sembrando en el reino de los cielos. Cuando estás frente a un grupo de niños dándoles una clase dominical, cuando quizás estás incluso en la congregación apoyando en la cuestión del equipo, de la transmisión, de la computadora, de lo que sea, mi hermano. Cuando al final del servicio te acomides a servir un vaso de agua a las demás personas, estás sembrando en el reino de Dios.
A veces no nos damos cuenta, pero esas pequeñas cosas son las que en verdad Dios toma en cuenta para nosotros. Lo que das desde tu corazón, desde lo que nosotros podemos sentir desde nuestra propia incapacidad. Porque quizás no sintamos que seamos buenos para tal o cual cosa, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe, y Él sabe perfectamente con qué corazón estás dando aquello que aparentemente no tiene importancia. Dios no se fija en las cantidades, Dios se fija en el corazón, en lo que estamos invirtiendo en su reino. ¿Y cuáles son las razones que tendríamos nosotros para poder decir, bueno, voy a invertir en el reino del Señor? ¿Voy a invertir en el reino de los cielos? Bueno, pues el reino de los cielos es un reino eterno. Lo que tú siembras en la tierra se queda. Si tú compras una casa, por muy grande y hermosa que sea, el día que te toque partir, tú te vas y la casa se queda. Y quién sabe cómo se quede, porque al rato quizás estén tus hijos o tus familiares peleándose por una parte de esa casa. Lo que tú compras y siembras en la tierra es algo que, como dijimos al principio, se pudre, se degrada, se hace viejo. Y dice que, ¿cómo dice? El que tanto sirve que termina por no servir, o algo así dicen una frase, ¿no? Todo por servir se acaba y acaba por no servir. Ok. No importa qué tipo de cosa consigas tú en el mundo, va a llegar un momento en que eso ya no funciona, ya no sirve y hay que desecharlo. Se pudre, se echa a perder. Pero lo que tú inviertes en el reino de Dios, eso es eterno. Eso es eterno, mi hermano. Y eso dura hasta la posteridad. Lo que damos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, nunca se pierde. Nunca va a sufrir una pérdida o deterioro. Vamos a leer Filipenses 4:17, por favor. (4:17) A ver, pero sí. A ver, se me hace que ya me equivoqué. Ok, sí, es el 17. Aquí está hablando Pablo de las dádivas que recibió de los filipenses. Y dice en el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Ya lo encontraron, perdón? ¿No? Filipenses 4:17. Bueno, dice, yo no busco dádivas, yo busco fruto que abunde en su cuenta. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Pablo les decía, no vengo por su dinero, no vengo por lo que ustedes pueden aportar materialmente. Vengo para que ustedes siembren en el reino, para que puedan ir aportando a su cuenta. Es decir, cada vez abonan más y más y más a esa cuenta que todos tenemos, a ese depósito que todos tenemos en el cielo. Y eso es de lo que se trata, mi hermano, de que todo lo que hagamos abone a nuestra cuenta. El reino produce multiplicación, ya dijimos, todo lo que recibes, o todo lo que recibe, el reino, todo lo que tú depositas en el reino, termina multiplicándose. Dice el Señor, dad y se os dará. ¿Qué más dice? Medida buena, apretada y remecida, dará sobre vuestro regazo. Es decir, todo lo que tú pones en la buena tierra del reino de Dios, termina multiplicándose y termina siendo más
más de lo que tú puedes aportar en un momento dado. Por eso el Señor dice, siembra en el reino. Necesitamos aprender y entender que lo importante es sembrar en el reino. La mejor herencia que podemos dejar a nuestra descendencia no es la herencia física o material, sino la herencia espiritual. Porque mira, mi hermano, yo sé que muchas veces nuestros hijos se resisten a escuchar lo que nosotros les hablamos. Pero yo te aseguro que en algún momento de sus vidas Dios va a hablar con ellos, Dios va a tratar con ellos y van a recordar todo lo que tú les dijiste y les hablaste. Y cuando eso suceda, mi hermano, quizás tú y yo ya no estemos en este mundo, pero la semilla que un día sembramos en el reino de los cielos germinará y dará fruto al 100 y al 1000 por uno, dice la palabra. Por eso es que tú y yo todo el tiempo tenemos que estar sembrando en el corazón de nuestros hijos la palabra de Dios. Quizás hagan oídos sordos, quizás nos ignoren, quizás no quieran saber nada, porque como te dije al principio, el mundo los bombardea con situaciones materiales. Y sus oídos y su atención está puesta en eso. Pero algún día, como sucedió contigo y conmigo, un día esa semilla va a dar fruto. Porque tú y yo somos fruto de que alguien un día sembró en nuestro corazón la palabra de Dios. Quizás muchos de nosotros la ignoramos por un tiempo. Quizás no quisimos poner oídos atentos a lo que nos estaban diciendo, pero un día el Señor nos puso un hasta aquí, y aquello que alguien sembró en nuestros corazones, esa palabra que sembraron en nosotros, germinó y dio fruto. Y por esa causa estamos tú y yo aquí el día de hoy. Por esa causa, porque alguien decidió sembrar en el reino, decidió sembrar en la tierra de nuestros corazones la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, nunca tenemos que desistir de estar sembrando todo el tiempo, invirtiendo. Todo lo que hagamos con nuestros hijos, como te dije, el enseñarles la oración, el hablarles de la fe, el mostrarles el ejemplo de servicio, algún día se va a ver redituado y algún día quizás alcancemos a ver ese fruto nosotros. Porque nos daremos cuenta que aquello que hicimos no fue en vano. Y entonces, solo entonces quizás nosotros podemos decir, gracias Señor por moverme a sembrar en tu reino. Amén. ¿Cómo podemos entonces sembrar en ese reino intangible, en ese reino eterno, en ese reino que nunca se va a terminar? Pues hay muchas maneras. Orando. Cuando oramos estamos sembrando en ese reino, estamos invirtiendo, porque nuestra oración, dice la palabra, que sube como incienso hasta la presencia de Dios. Y esas oraciones, mi hermano, yo estoy seguro que van llegando al Padre, se van acumulando, y el Señor cuando responde de una manera generosa y responde de una forma donde muchas veces nosotros nos sorprendemos de que en verdad el Señor haya escuchado nuestra oración. A veces oramos, como lo hacemos muy frecuente, por sanidad. Y quizás en alguna parte de nuestro corazón pueda haber una pequeña duda de si en verdad el Señor nos va a responder o no, o cómo va a responder, o qué va a pasar con esa oración que estamos haciendo. Pero cuando vemos el fruto, cuando nosotros vemos que el Señor sí responde, que el Señor sí trae esa sanidad que estamos pidiendo, no tenemos más que darle gracias y decir, Señor, gracias por escucharme, y esa semilla que se sembró en las otras personas tiene que dar un fruto también en su tiempo y conforme a la voluntad del Señor. Otra forma en que podemos sembrar en el reino es sirviendo en la iglesia.
¿Y de qué se trata servir en la iglesia? Servir en la iglesia no vienes o no se trata de venir a servir a los pastores o servir haciendo cosas que quizás tú crees que no valen la pena. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando tú sirves en la casa del Señor, Dios se encarga de que tu trabajo también sea un trabajo productivo. A veces pensamos que no tenemos el tiempo, que no podemos dedicar un tiempo determinado a servir en la casa del Señor. Pero esos minutos que tú dedicas al servicio en la casa de Dios, esos minutos se multiplican en tu vida cotidiana. Porque créemelo, a veces piensa uno que no te va a alcanzar el tiempo, pero Dios multiplica incluso el tiempo. Y hace que tu tiempo sea más productivo y te vaya mejor. Y cuando vas a visitar enfermos, cuando vas a orar por alguien, cuando compartes la palabra, cuando le hablas a alguien del Señor y no te detienes, cuando a veces piensa uno, ¿y si le hablo y me manda a volar? Pues muchas veces nos mandarán a volar, pero otras tantas no. Pero tú estás constantemente sembrando, invirtiendo. Es como una alcancía donde tú vas depositando una y otra y otra y otra y otra cosa. ¿Qué otra cosa podemos hacer para sembrar en el reino de Dios? Ser generosos. ¿Y cómo vamos a ser generosos? No se trata de que andes repartiendo cosas por todos lados. Se trata de ser generoso incluso, vuelvo al punto, con tu tiempo. Alguien pide de tu tiempo, dedícase, escúchalo, atiéndelo, aconséjalo, sé generoso en la palabra y sé generoso en el consejo. A veces nos cansamos, sí, porque de repente pensamos, esta persona todo el tiempo me habla para preguntarme. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Si esa persona te habla todo el tiempo para preguntarte, es porque Dios te lo está mandando para que tú lo atiendas y lo escuches. Para que Él conozca de Dios por medio tuyo. Para que después de haberlo escuchado, tú puedas ahora sí hablarle de la palabra. Pero muchas veces cuando se acercan, oye, es que me está pasando esto por cabezón. Yo te dije que lo hicieras así, ¿verdad? ¿Desde cuándo te dije que hicieras esto? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo he estado platicando y he estado entendiendo en estos últimos días que muchas veces la gente lo único que necesita de nosotros es ser escuchado. Es difícil y te lo digo sinceramente. Te lo digo porque a mí también a veces me cuesta trabajo. A veces digo, otra vez, ¿ahora qué quiere? Pero bueno, tenemos que abrir nuestros oídos y nuestro corazón para consolar. Porque esa consolación que nosotros damos, mi hermano, es una inversión en el reino de los cielos. Tú y yo no sabemos en qué momento. Dice en Eclesiastés, riega tu semilla por la mañana y riega tu semilla por la tarde, porque tú no sabes cuál de ellas es la que va a dar fruto. Nosotros no sabemos. Yo te aseguro que la persona que me habló a mí, y que yo muchas veces la ignoré, la persona que me habló a mí nunca se imaginó quizás lo que estaba haciendo. Pero gracias a que esa persona dedicó ese tiempo a hablarme del Señor y me escuchó con mis problemas y me vio cómo andaba yo, me dio el mejor regalo que pudo haberme dado, la palabra de Dios y conocer del Señor. Y por eso estamos aquí, mi hermano. Si esa persona no hubiera abierto su boca para hablarme y no me hubiera buscado, lo más seguro es que quizás ya ni siquiera estaría vivo. O estaría igual o más perdido de lo que estaba.
Pero por cuanto esa persona decidió invertir en el reino, esa inversión se ha multiplicado. Porque la palabra no quedó solamente allí, la palabra llegó, hizo nido y ahora sale nuevamente. Alcanzar más almas, alcanzar más personas. Y cada vez que alcanzamos un alma, no sé si a ti te pasa, yo creo que sí. Cuando oras por una persona, haces la oración de fe con ella, lo llevas a los pies de Cristo, tú dices, ¡wow! Un alma más que le arrebatamos al enemigo. Un alma más para el Señor. Es una siembra en el reino de los cielos. ¿Cómo vamos entonces a invertir? Usando nuestros dones y talentos. Hay quienes tienen dones muy evidentes, hay quienes, dice la palabra, que tienen diferentes dones, hay diferentes dones. Vamos a 1 Corintios 12:4, por favor. Primera carta a los Corintios 12:4. ¿Ya lo tienen? Ok. Hoy en la mañana que estábamos en la reunión de pastores, tocamos varias veces este punto de los dones. Dice 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De manera que muchas veces pensamos que no tenemos los dones suficientes, pero aquí nos está diciendo la palabra que cada uno puede tener diferentes dones, que el Espíritu Santo los pone en nosotros para que nosotros los desarrollemos y los llevemos a cabo. A unos sabiduría, a otros palabra de ciencia, ¿sí? A otros fe. Hay gente, yo he conocido gente que tú los escuchas hablar y te das cuenta del tamaño de su fe. Y a veces dice uno, wow, si yo tuviera la mitad de la fe que esa persona tiene. Y quizás esa persona ni siquiera se da cuenta que esa fe es el don que Dios ha puesto en él. Y quisiera tener palabra de ciencia o tener el don de sanidad, pero Dios le dio ese don de fe para poder transmitirlo y usarlo para los demás. Entonces, esos dones que Dios ha puesto en nosotros es la manera en que nosotros vamos a poder estar invirtiendo, usando nuestros talentos y nuestros dones. Cuando tú tienes el talento o una habilidad como el estar en la alabanza, el tocar un instrumento, el tener una buena voz, y lo pones al servicio del Señor, también estás sembrando en el reino. Quizás esa persona no tenga el don de sanidad, pero tiene el don de poder meternos en la alabanza y descender la presencia de Dios al lugar. Y cuando lo pone al servicio de Dios, nos lleva a la presencia misma del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿habrá algún don que pueda ser desechable? No. A veces pensamos que nuestro don no puede servir de mucho.
Yo he conocido gente que dice, pues es que yo lo único que hago es hacer la comida para lo que todos coman. Pues mi hermano o mi hermana, ese es tu don. Y gracias a ese don la gente viene. Y gracias a ese don la gente recibe un alimento. Y la gente empieza a conocer de Dios, porque no solamente reciben un alimento físico, sino que ya los demás hermanos se encargan de darle un alimento espiritual. Pero si no fuese por tu don de hacer la comida sabrosa, quizás esa gente no vendría. Entonces, mi hermano, no hay dones pequeños, no hay dones desechables, no hay dones que podamos decir nosotros, eso no nos sirve, eso no va a ayudar. Cualquier don que Dios haya puesto en ti es un don que puede ser usado para sembrar en el reino de los cielos. Jesús nunca se queda con nada. Jesús ha prometido en todo momento estar con nosotros y Él siempre cumple lo que promete. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Esa parábola donde a cada uno el Señor o el amo, en la parábola habla de un amo, les da diferentes talentos, diferentes cantidades de talentos. Y cuando regresa y pide cuentas, dice que el que tenía 10, le entregó 10 más, los multiplicó. El que tenía 5, le entregó 5 más. Pero el que tenía 1, pensó que no era suficiente para poder multiplicarlo, que no tenía lo suficiente para poder producir más y decidió guardarlo. A veces tú y yo nos guardamos ese talento, ese don, esa habilidad que Dios nos dio, porque pensamos que no va a contribuir a la obra. Sin embargo, el Señor se molesta y le quita, dice que incluso le va a quitar lo que tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier talento que Dios haya puesto en ti, cualquier habilidad que Dios haya puesto en tu persona, puede y debe ser usada para la obra del Señor. Porque entonces el Señor dirá, bien, buen siervo y fiel. Es decir, muy bien, Juanito, muy bien, María, lo hiciste bien. Quizás no seas el más habilidoso, pero esa habilidad pequeñita que tienes, lo haces bien. Buen siervo y fiel. ¿Y qué dice? Entra al gozo del Señor. Eso, mi hermano, es lo que nosotros vamos a recibir como retribución cuando invertimos en el reino de Dios. Una herencia incorruptible en los cielos. Porque cuando seamos llamados, el Señor, espero que nos diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Ok. Nosotros vamos a poder ver también ese fruto aquí. Porque a veces nosotros pensamos que todo el fruto lo veremos cuando partamos a la presencia del Señor, pero no, mi hermano. ¿Sabes qué? Hace unos días volví a ver una persona, una clienta mía, a la que yo le empecé a ayudar a pensionarse. Y yo recuerdo que cuando la conocí, porque yo siempre lo hago, siempre a mis clientes les hablo del Señor, y la gran mayoría llegan a recibir al Señor y hacen la oración de fe, y lo confiesan. Pero cuando la volví yo a ver después de más de 1 año y medio más o menos, y platiqué con ella, me dijo que ya no vive aquí en Guadalajara ya, vive en no sé qué población, pero ¿sabes qué? Me llené de gozo cuando platicando con ella me dijo que después de que yo le hablé y ella se fue a ese pueblo, buscó una iglesia cristiana allá y se congrega y está sirviendo en esa iglesia.
Y cuando me empezó a platicar, yo dije, wow, o sea, de todo lo que se hizo de trabajo, lo que valió la pena fue eso. Porque en ese momento tú puedes ver el fruto de haber abierto la boca y sembrado en esa palabra, en esa persona, la palabra de Dios. Entonces, no todas las recompensas son en la vida eterna, también tenemos recompensas en la tierra, porque podemos ver vidas transformadas, familias reunidas nuevamente, personas rescatadas del pecado y de la iniquidad, personas que sus vidas fueron totalmente cambiadas porque tú decidiste hablarles del Señor. Imagínate que cuando seamos llamados a la presencia del Señor, allá en el cielo, te encuentres a alguien al que tú le hablaste. Y que esa persona o esa alma te diga, yo estoy aquí gracias a que tú me presentaste a Jesucristo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué cosa tan hermosa será eso? Nosotros cuando estamos sembrando en el reino, tenemos que quitar nuestra vista de las cosas materiales, de lo que estamos viendo físicamente. Dice la palabra que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque si ponemos la mirada o la mantenemos en las cosas de la tierra, nos va a suceder lo que le sucedió a la persona de quien nos habla la palabra en Lucas 12:20. Vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Aquí nos habla de un rico insensato. ¿Y qué dice ese rico? Se da cuenta que tiene muchísimo dinero y no solamente eso, que el dinero ya no cabe en sus graneros, en sus bodegas. ¿Y qué dice? En el versículo 18, bueno, vamos a leer desde el 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Cuando mantenemos nuestra vista en las cosas materiales, así actuamos y pensamos. ¿Cuántas personas has escuchado, si es que tú mismo no lo has dicho? Ya la hice. Ya tengo mi casa, tengo mi auto, tengo buena ropa, mi alacena está llena. Tengo zapatos de clase o de marca. Es más, tengo perros bonitos de buena raza. Ya la hice. Y entonces decimos, alma mía, repósate. Disfruta lo que tienes, porque tienes para muchos años. Ya la hiciste, ya aseguraste tu vejez. Mucha gente dice, es que yo quiero asegurar mi vejez. Pues eso es lo que pasa. Le dice a tu alma, ya estamos del otro lado, alma mía. Pero en el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mi hermano, no se trata de cuánto puedas tú conseguir, ni de cuánto puedas materialmente aportar. Se trata de que eso que tienes, poco o mucho, lo inviertas en el reino del Señor.
esos talentos, como dijimos, esas habilidades, esa facilidad para hablar, ese tiempo libre que quizás tienes, o ese tiempo que no tienes, incluso abrir un espacio y decir, en este espacio de tiempo yo voy a dedicarme al Señor, a la obra del Señor. Se trata no de darle satisfacción a tu cuerpo ni a tus necesidades físicas, sino de decir, esto es para mi Señor. Este tiempo, este estudio, esta dedicación, estas oraciones, este tiempo en familia, este tiempo con mis vecinos, es para el Señor. Y entonces serás rico delante de Dios. Por eso dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre pensó que ya lo había hecho y el Señor le dijo, lástima, hoy vienen a pedir tu alma. Todo eso que has estado reuniendo, ¿qué crees? Ya no va a ser tuyo. Y mi hermano, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas materiales, tú te puedes dar cuenta, porque una persona muchas veces nos ha tocado ver familiares o amigos morir y todavía no han ido al cementerio a enterrarlo y ya todos se están peleando por sus cosas. Como varón, quizás en cuanto estás ahí en el cajón, tu esposa ya está recogiendo todos tus trajes y todo lo que tienes para ver a quién se lo va a regalar. No importa si son de marca famosa o si son sencillitos, simplemente ya no estás, ya no hay caso de que esto esté aquí. A ver a quién le sirve. No nos vamos a llevar nada absolutamente de este mundo. Pero lo que sembremos en el reino de los cielos va a ser recompensado con creces. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora, Padre, te queremos dar gracias por las cosas que nos has dado tú, sin pedirlas, simplemente por el afecto de tu voluntad, como dice la palabra, Señor. Porque a ti te ha placido que nosotros las tengamos, tanto las cosas materiales como las cosas espirituales que tú nos has permitido tener. En esta hora, Señor, estamos entregando a tus pies todo lo que tú nos has dado, Señor. Te entrego mi persona, mi familia, mi trabajo, todo lo que tú has puesto en mis manos para administrar, Señor. En esta hora te digo que es tuyo porque a ti te pertenece y de ti viene, Señor. Yo reconozco que lo que tengo, lo tengo por tu gracia. Porque yo no puedo, Señor, yo soy incapaz, yo no merezco ni puedo hacer las cosas si tú no estás conmigo. Por eso en esta hora decido, Señor, entregarte mi vida, entregarte lo que tengo y lo que soy para sembrar en tu reino, Señor, sabiendo que lo que yo siembre hoy aquí tendrá eco en la eternidad, Señor, y que cualquier cosa que yo haga por cualquiera de mis semejantes, sea quien sea, Señor, tendrá eco también en tu corazón, porque muchos de ellos, Señor, comenzarán a buscarte por lo que hoy estamos haciendo o hablando, Señor. Te damos gracias por todo y te decimos, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el dueño de todas nuestras vidas, Señor, y de todo cuanto tenemos en nuestras manos. Lo ponemos en tus manos y a tus pies, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos